exposición de José Luis Campal se titula Noticia de un poeta olvidado de la Viana, Benito García Ciaño Cifuentes, y es que él excusa su asistencia porque por problemas de trasiegos de autobuses, barcos, trenes, y demás, no llega. Sí, pedir disculpas en nombre de José Luis Campal porque él, como algunos de ustedes sabrán, él vive en Córdoba. Él venía expresamente para poder presentar su comunicación. Está en la Viana, pero no ha podido venir hoy y bueno, pedir disculpas de todas formas. Dame un segundín. Como en otros casos, decir que José Luis Campal es licenciado en literatura española y que es su profesión, aunque se puede ser profesor, fuese traductor, fueron varias, su especialidad es el estudio de la literatura asturiana, muy especialmente de Palacio Valdés en el caso de Asturias y de otros autores asturianos más o menos conocidos. No voy a leer la comunicación, voy a intentar hacer un pequeño resumen de las partes más importantes. De todas formas, pues el texto completo lo tendrán en las actas del Congreso, ¿no? Empieza diciendo José Luis Campal que no son aislados los tristes ejemplos de creadores ignorados en su concejo o región, autores a los que la posteridad ha engullido sin apenas permitir que perviva un rastro de su paso por el mundo, y cuyas causas habría que buscar o bien en que no se prodigaron en su época todo lo que hubiera sido deseable para labrarse un porvenir en el campo literario, o bien porque no tuvieron la prevención o la suerte de dejar sus trabajos reunidos en un volumen para que de ellos tuvieran constancia los que les sucedieron. En este cupo de francos olvidados, que para las generaciones actuales nada significan, entra el hombre al que hago comparecer ahora, Benito García Ciaño Cifuentes. Creo que también es de recibo recordar una nota que pone al pie de página José Luis Campal, que dice que agradece la imprescindible ayuda y constante aliento recibido de la escritora asturiana Aurora Sánchez Fernández en la recuperación y puesta en valor de este autor, ya fallecida Aurora Sánchez. Bien, nos dice de Benito García Ciaño, que nació en Pola de la Viana. Aprovecha el artículo para corregir algunos datos que da Constantino Suárez en la obra de escritores y artistas asturianos, y en concreto nos da en la comunicación todos los datos familiares que ha podido recoger, tanto del padre como de la madre. En concreto de la madre, aunque nacieron en la Viana, se fueron a vivir él y la madre a Gijón, y en ese periodo pues estudió las primeras letras, sobre todo teniendo en cuenta que su madre era una celosa maestra de instrucción pública que dirigía una escuela elemental de niñas en el barrio del Llano, tarea que había desempeñado antes en Luanco. Destaca de la figura de la madre que era una mujer debía tener bastante carácter. Parece ser que cuando fallece la llaman la justiciera. Puso una reclamación ante el rectorado para que le corrigieran la nota que le habían puesto como maestra y declarándola en aptitud para solicitar escuelas por concurso. Y no solo eso, sino que también reclamó que se le nivelara el sueldo con el maestro de la misma localidad. Un cierto defensa de la mujer que en aquel tiempo pues era todavía extraño. Desde luego era una mujer íntegra y decidida, como dice. Nos habla también de
Otro familiar destacado, Marcelino Cifuentes Díaz, que era también natural de Gijón, vivió entre 1868 y 1931, se dedicó tardíamente a la contabilidad y a la enseñanza en la rama mercantil y, bueno, dice que en general toda la familia Cifuentes estuvo relacionada con la enseñanza. En concreto, Marcelino Cifuentes escribió cuando tenía 41 años Contabilidad de empresas mercantiles y también otro libro, Modelos de aparatos para el estudio de la tecnología industrial. A su fallecimiento, Marcelino Cifuentes pues había labrado una respetable imagen, como habla también la necrológica que aparecieron en los periódicos gijoneses. Y nos da una serie de datos sobre los estudios que realizó García Ciaño. Estudió el bachillerato en el Instituto Jovellanos y siguió una serie de estudios a través de la enseñanza libre, en los que parece ser que obtuvo bastante buenas notas. Cuando debe incorporarse al mercado laboral para asegurarse unos ingresos, con la formación bastante sólida que había conseguido, tentará fortuna en diversas facetas. Se tiene conocimiento de que trabajó como profesor en colegios privados y fue contratado como empleado de oficina en empresas locales. El 3 de junio del 31 contrajo matrimonio en la iglesia de San José de Gijón con Elodia Blanco Casielles y Elodia fallecería en 1974 y está enterrada en el cementerio de Ceares. De otros oficios y de trabajos que tuvo Benito García Ciaño, sabemos que antes de los años 40 pudo haber trabajado en la Delegación Local de Abastecimientos y en el 42 ingresa como auxiliar administrativo en la Compañía Astilleros del Cantábrico. Y que luego pasó a ser Juliana y Compañía y Astilleros de Gijón. Astilleros del Cantábrico acabaría fusionándose con Astilleros Riera y en enero del 45 se le encomienda tareas de subalterno de almacén y al año siguiente vuelve a sus ocupaciones administrativas, de las que ya no será relevado hasta 1955, cuando sale de la empresa. De las informaciones que ha obtenido de parientes y de gente que le conoció, hace un pequeño esbozo de cómo era Benito García Ciaño. Dice que colegimos que en su apariencia externa era un hombre alto y delgado, espigado y ligeramente encorvado, una persona que disfrutó de relativa buena salud, pues sus antiguos compañeros no tienen constancia de que no acudiera por motivos de salud a su puesto de trabajo hasta su jubilación. Jubilación que debió tener lugar en los años 60 del siglo XX. Su fortaleza física se contrapesaba con un cierto temor que le infundían las enfermedades ajenas. Entonces, cuando había algún compañero que estaba enfermo, se alejaba lo más posible de él. Posiblemente estaba afectado por la muerte de sus progenitores, que habían muerto por enfermedades que él consideraba crónicas o heredadas, y entonces él tenía miedo de terminar de la misma forma. Lo mismo le había pasado además a su tío Marcelino Cifuentes, que tampoco había tenido muy buena vida de salud. Era también una persona friolera, que usaba bufanda en verano, y eso le otorgaba un aspecto estrafalario y diferencial que descolocaba a sus compañeros, y además se dirigía a los aprendices
que no habían cumplido el servicio militar con el tratamiento de don. Como escritor, nadie sabía nada de que él fuera escritor entre sus compañeros. Sin embargo, lo llevaba un poco en secreto y sin embargo escribió mucho y como veremos ahora en los datos que nos da José Luis Campal, que ha encontrado numerosos artículos y publicaciones. Era bastante solitario, no frecuentaba el trato de amigos o personas allegadas y seguramente, dice José Luis Campal, porque seguramente la vida la había maltratado y tenía la sensibilidad amoratada por los golpes del escepticismo, ¿no? Y rehuía un poco la comunicación. La guerra civil tuvo igualmente que marcarle y las vivencias de los bombardeos padecidos por Gijón durante la contienda del 36 dejaron una indeleble marca en el carácter asustadizo de García Ciaño, que se descomponía ante el sonido de una tormenta o de ruidos inesperados. Cuenta aquí que hasta tal punto le condicionó la experiencia de la conflagración y le sobresaltaban toda clase de ruidos que, siendo ya mayor el poeta, la chiquillería que deambulaba por los astilleros del Cantábrico se divertía disparando al aire sus escopetas de aire comprimido para ver cómo García Ciaño echaba a correr despavorido. Residió en dos calles, en Salustio Regueral y en la calle Adosinda, y falleció un año después del fallecimiento de su mujer. Tenía 80 años de edad y de su entierro se ocupó la empresa de pompas fúnebres La Propicia el lunes 17 de marzo de 1975. Y su carácter reservado lo llevó a que en la esquela, la noticia del óbito que aparecía en El Comercio, se indicaba que por expresa voluntad del finado no se publicó la hora de conducción del cadáver. Y vamos a hablar ahora de lo más importante posiblemente en este congreso, que es su obra, ¿no? Tras las pesquisas realizadas por José Luis Campal, se han encontrado un total de 46 composiciones poéticas y 29 textos en prosa. Todos estos trabajos fueron publicados en la revista Norte, que dirigía en Madrid Alfonso Camín, en la revista mensual barcelonesa Mediterráneo y en los periódicos locales Voluntad y El Comercio. Incluso llegó a tener una sección en El Comercio que se titulaba De jueves a jueves y que la mantuvo al menos durante 6 meses entre 1929 y 1930. Escribió también en portfolios, los que llamaban Guía Veraniega, donde firmaba como él mismo, pero también con algún seudónimo. Y voy a casi terminar aquí. Lo que hace José Luis Campal en el resto de la comunicación es hablar de estos distintos escritos, de las distintas poesías que fue publicando en estas revistas y periódicos que he dicho, y comentando un poco también pues, su estilo, que, por decir aquí una frase, dice: fiel a su ideario estético, el poeta realiza una incursión afortunada en los ámbitos de la carnalidad y el erotismo sensuales que tan caros les resultaron a muchos modernistas. Y también tenía una afición clasicista. Un poco ese es el estilo sobre el que se movió su obra. Y creo que con eso, pues, les conmino a que, si les ha parecido interesante la figura de este escritor, pues puedan leerlo en las actas que verán publicadas. Muchas gracias. Si
cabe alguna pregunta que Juan os pueda contestar. Va a ser difícil, pero... Va a ser difícil, pero bueno, como el protocolo dice que seáis todos iguales, pues yo lo digo. Si no, lo que damos es por levantada esta primera parte de las sesiones de hoy del Congreso. Hacemos un pequeño descanso y volvemos en media hora. Eso es.